Si tienes tu Biblia a mano, busca por favor Primera de Reyes capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó y vio que era sueño, vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Para poder posicionarnos en el tiempo y poder entender un poquito más lo que estaba viviendo Salomón. Salomón tenía entre 18 y 20 años. Entre 18 y 20 años más o menos en este momento, cuando él asume al trono. Su padre David había sido el rey que transformó la nación para bien. Había recibido una nación en crisis económica, un ejército derrotado. El rey anterior se había suicidado, sus príncipes herederos murieron en la batalla. El país estaba descorazonado, dividido en dos partes. Y Dios usa la vida de este hombre que había recibido la unción del Espíritu Santo, David. Y usa la vida de David para unificar la nación, para traer libertad de sus enemigos, los filisteos que los atormentaban, para formar un ejército que fue tan fuerte que no se animaban después a pelear con ellos. De 2 espadas que eran las únicas que tenía el ejército de Saúl, ahora David terminaba entregando una nación que los escudos de sus guerreros eran escudos de oro. Estaban tan prosperados que David pudo acumular tanto
oro, piedras preciosas y riqueza para hacer el templo del Señor y cubrir todas sus paredes y sus pisos y sus techos, todo con oro, y dar lo mejor para el Señor. Así que lo que Salomón estaba recibiendo, si bien era una herencia muy grande, pero también era una carga muy grande. Calzarse en los zapatos de su padre no fue nada fácil. Seguir a su predecesor con tanto éxito y él ser tan joven, tenía que cargar. Los reyes de ese tiempo no solamente hacían el poder ejecutivo, decir qué es lo que había que hacer, también hacían las leyes y también ejercían como jueces. Se sentaban los reyes y la gente venía para que el rey le diga quién tenía la razón. Como muchos de ustedes conocerán el caso de estas dos rameras que llegaron con un hijo y Salomón tuvo que tomar una decisión, y ahí quedó ese dicho que dice no, una decisión salomónica. Bueno, pero al fin y al cabo David se había ido y Salomón ahora comienza esta nueva etapa, pero hace algo muy bueno. Salomón sigue los pasos de su papá, y una de las cosas que había hecho su padre era volverse un adorador. Era un rey, era un guerrero, pero también era un profeta. Y alguien que había entendido uno de los principios fundamentales de la vida y de la vida con Dios, que primero hay que ofrecer. Di conmigo, primero hay que ofrecer. Él lo escribió, David lo escribió y dijo cómo había que entrar a la presencia de Dios. Y dice, entrad por sus puertas pidiendo sus necesidades. No, ¿qué dice? Entrar por sus puertas, ¿qué? Con acción de gracias. O sea, entra ofreciendo. Entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con dando. Les dije hace poco en uno de los mensajes, le decía que el problema que tenemos en la mayoría de las personas que no consiguen trabajo es que salen a pedir trabajo, no salen a ofrecer trabajo. Si uno primero sale a ofrecer, es diferente. Yo vengo a ofrecer trabajo, quiero que me tomes una semana sin pagarme, solamente que veas si puedo serte útil en tu empresa, en tu negocio. Cuando salimos a pedir trabajo, lo primero que decimos, este es mi currículum, ¿cuánto me va a pagar? ¿Y mis vacaciones cuándo van a ser? Nuestros problemas en la familia, en el matrimonio, en la casa, en el trabajo, es que siempre estamos pidiendo. Es que no me das, no me honras, no me esto, no me lo otro. Es totalmente diferente si nosotros nos ponemos en la posición de quien ya es rico, ya está lleno, ya está bendecido, no necesito la valoración de los demás, sé quién soy en Cristo Jesús y ahora yo puedo valorar a los demás ofreciendo. Bueno, tuve algunos amén por acá, de este lado. Di conmigo, primero tengo que ofrecer. Primero tengo que ofrecer. Ofrecer habilita a que puedas pedir. Ofrecer habilita a que nosotros podamos pedir. Y fíjense lo que él hizo. Salomón ofreció. Y dice que él, ¿qué es lo que ofreció? Dice, ofreció sacrificios al Señor. Y se fue. Todavía Salomón vivía en Jerusalén, pero Jerusalén no tenía templo. Acuérdense que él tuvo que construirlo. Entonces existía otro lugar que se llamaba Gabaón, donde estaba el tabernáculo de reunión o la carpa que Moisés había construido. ¿Me está siguiendo? Y en ese lugar entonces se llevaban los sacrificios y ahí estaba el sumo sacerdote. Entonces se fue Salomón y ofreció 1000 sacrificios. Lo que él hizo fue, voy a seguir las pisadas de mi papá. Voy a ir a buscar a Dios, yo quiero amarlo al Dios de mi padre y voy a ir a ofrecer sacrificios. Ofrecer no solamente te habilita y te abre puertas aquí en la tierra para restaurar relaciones. No, ¿por qué le voy a perdonar si todavía no me pidió perdón? Y Jesús nos enseñó cómo se restauraba. Dijo, si alguien tiene algo contra ti, ve tú
y pídele perdón. Ve y ofrece tu perdón. Ve y ofrece tu amor. Ve y ofrece. Al que te maldice, maldecilo. No, ¿qué dijo? Al que te maldice, ¿qué? Fíjate vos, bendecir es decirle algo bueno. No, este me maldijo, ¿sabe qué? Si quiere que le salude la próxima vez, que venga acá, ahí. Ya va a caer acá, como cucaracha. No, que dice, ve y bendícelo. Eso es ofrecer, eso es dar. Y aún después las escrituras dicen, y cuando le bendices y lo atiendes bien al que te ha maldecido, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza de vergüenza, pero también porque la operación del infierno se terminará en la mente de esa persona y quedará libre por el poder de Jesucristo. Las relaciones rotas generalmente se mantienen por el tiempo porque no hay ninguno que ofrezca algo. Salmo 50, versos 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios. O sea, primero que hay que hacer, dar, ofrecer. Y no fue algo de sobra. Un sacrificio es algo que cuesta. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Eso es cuando no es tiempo de cantar y le cantas. Eso es un sacrificio de alabanza. Cuando es tiempo de quedarse a llorar y a deprimirse y a echarle la culpa a Dios y decir, no, igual me voy a ir a la casa del Señor, igual estaré allí levantando las manos a mi Dios, igual le cantaré, le sacrifico a Dios alabanzas. Paga tus votos al Altísimo. O sea, lo que dijiste que ibas a hacer, hazlo. No, lo voy a hacer cuando Dios me responda. Acá dice el verso 15, e invócame. O sea, primero dice, ofrece, sacrifica, paga. Y luego se te va a habilitar algo que es, invócame. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Como hacemos nosotros al revés las cosas, igual que cuando vamos a buscar trabajo, primero preguntamos cuánto nos van a pagar y cuántos días vamos a tener de vacaciones. Lo mismo hacemos con el Señor. Cada vez que vamos a orar decimos, bueno, vamos a orar. Entre nosotros 5, dale acá. ¿Y vos qué le vas a pedir? Y el otro, ¿y vos? ¿Y vos por qué vas a orar? Ay, por mi suegra. O sea, cada vez que vamos a orar, que nos vamos a acercar a Dios, hacemos al revés la cosa. No ofrecemos, no sacrificamos, no glorificamos, sino que primero invocamos, pedimos. Por eso es que por ahí estamos patinando en el mismo problema tanto tiempo, porque todavía no le encontramos la vuelta a la llave, cómo es que arranca el auto. Aquí dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos y luego invócame. Ese versículo fue una palabra de Dios para nuestras vidas, en particular en un tiempo muy especial. Nosotros estuvimos aguardando, después de que Natalie tenía 5 años, ya deseábamos tener un hermanito para Nati, pero no llegaba. Y como cuando Natalie tenía como 9 años, ahí Susi queda embarazada, pero queda de 2 de una vez. Así, lo que no pasó en 10 años, doble. Y ahí llegó. El tema fue que cuando ya estaba a punto, faltaban unas semanas del parto, aparecieron las ecografías con 3D. Hasta esa época eran las ecografías esas en blanco y negro así, y que él te decía, va a ser varón, y vos decías, ¿dónde? Ahí se ve, pero ¿cómo? ¿Verdad? O sea, uno tenía que imaginarse, pero después con la 3D no, ya se veía toda la cosa. Y el tema es que cuando nosotros vamos al ecógrafo, justo él tenía su nuevo equipo ahí, lo estaba estrenando,
y cuando está mirando se veía el rostro, uy, miren acá está, y miren acá está, y cuando la identifica a una de ellas se veía que tenía labio leporino. No hay nada de malo en que uno pueda tener una situación difícil en la vida. No nos hace menos santos ni más santos. Simplemente era una situación delicada y fuimos a orar. Y cuando fuimos a orar, Dios me habla con este pasaje. Y me dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame. Y yo dije: uy, tengo que sacrificar, pagar mis votos y después le puedo pedir. Y el Señor me dice: no, ya me puedes pedir. ¿Viste cuando Dios te habla en un momento y vos entendés 100 cosas? Y vino a mi memoria en ese instante que nosotros habíamos ido a pastorear una iglesia aquí en el sur de Argentina, o en el centro de Argentina, unos años atrás de ese momento. Y el auto que habíamos llevado, que era un auto que nos habían regalado a nosotros, lo dejamos para la iglesia porque tenía unas cuestiones financieras y con el auto se iba a cubrir esa deuda. Entonces al regresar nosotros dejamos ese auto, le dijimos al Señor: el día que nos des un vehículo será tuyo, Señor, lo que necesites. Así que el Señor se lo tomó en serio y ese día entonces dejamos el vehículo, con eso se pagaron esas cuentas, pero para nosotros sin pena, sin dolor, volvimos y después andar en taxi, lo que sea, en colectivo, a pie, y Dios se encargó. Nacimos caminando, gracias a Dios, así que tenemos pierna para caminar. Y en ese momento, cuando estaba en esa oración, el Señor me recuerda ese instante en que habíamos decidido entregar nuestro auto para pagar esa deuda. Y el Señor me dijo: ya has sacrificado alabanza, es tu hora de invocar y yo te responderé. Y el día que nacieron Anabela y Joana. Joana apareció con una marquita rosada aquí, para que el Señor nos muestre quién era la que había recibido el milagro. Y ahí tenemos las dos bellezas, por la gracia del Señor. Cada cosa que hagas para el Señor, cada cosa que aún puede parecer un sacrificio, o puede ser que nadie lo valore o que nadie se entere, y mejor si nadie se entera, como dijo Jesús, que no se entere tu derecha lo que haga tu izquierda, porque acumularás tesoros en el cielo y en el día de la aflicción podrás invocar, porque has primero ofrecido, sacrificado, y Dios te responderá desde lo alto. Es un principio, es real, es real. Y hoy quiero preguntarte, no para que me respondas a mí, sino para que te preguntes a vos: ¿será que el Señor algo me pidió que yo sacrifique? Alguno puede ser una siesta, ir a visitar a alguien, orar por alguien, compartir algo de las riquezas que Dios te ha dado, un zapato, una zapatilla, un consejo, una llamada telefónica. No, es que me da vergüenza y entonces sigo en las redes metido, pero tal vez sea un tiempo de poder ofrecer una palabra de consuelo, una palabra de amor. No, es que no sé ni qué le voy a decir, está de luto, y tal vez tú eres el que tienes la paz y el consuelo que esa persona necesita, y con un abrazo le puedes dar lo que el cielo tiene preparado para ella. Cuando esto comienza a activarse en nosotros, dejamos de vernos como mendigos que siempre necesitamos recibir, y comienzas a verte como un hijo del Rey Todopoderoso, que te levanta, que te sostiene, que ya quebró el yugo que estaba sobre tu cabeza. Y tal vez todavía te queden algunas deudas que aparecen ahí en la tarjeta de crédito, en el banco, pero no pares de bendecir, no pares de ayudar, no pares de dar una palabra, no pares de orar por alguien, que cuando menos te des cuenta eso habrá desaparecido completamente. Esos son los secretos de las Escrituras. Cuando Jesús dijo: mejor es dar que recibir. El que da al pobre presta a Jehová. Y quiero decirte que Dios paga con intereses y con abundancia.
Si no aprendemos a dar cuando no tenemos, el problema es que no se formará un carácter generoso para cuando tengas. Por eso Jesús honró a esa viuda que se fue con las 2 últimas allí moneditas. No fue por las monedas, sino por el corazón. Probablemente conozcas a mucha gente que tiene mucho más dinero que tú, pero es tan amarrete, codito de oro, que pelea por el centavo, que por esto. ¿Conoces a alguien así? No digas nada, ora por ellos que se liberen. ¿Por qué? Porque no aprendió a ser generoso cuando no tenía, y cuando tiene, su mente todavía está esclava. Es como aquel que tuvo hambre cuando era pequeño o en alguna etapa de la vida, tuvo mucha hambre, pasó hambre en serio, y luego cuando tiene, se devora todo como un elefante. Todo lo que está enfrente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente dice: ¿y si mañana me falta? ¿Entiendes lo que digo? Eso también ocurre en la economía. Cuando uno ha pasado circunstancias así muy difíciles, uno, no, yo tengo que guardar, pero el principio que te hace prosperar no es cuánto guardes, sino cuánto bendices y te vuelves un canal de bendición. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo: yo te voy a bendecir, pero tú te vas a convertir en un canal y tendrás un carácter tal que serás bendición. No dice vas a dar bendición, dice te vas a convertir en una bendición para otros. ¡Wow! Esto es el Evangelio. Si tenemos el carácter de Cristo, esto es el Evangelio. El Evangelio es que Él, teniendo todo, lo dejó todo por amor a nosotros, se entregó por nosotros, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él es nuestra bendición. Pero como cristianos ahora, tú eres una bendición porque tienes al bendito dentro tuyo. Es como que Dios le dijo a Abraham: mira, yo te bendeciré y ahora tú vas a ser como yo, un bendecidor. Cuando la gente nos mira como cristianos, creen que es porque tenemos una cadenita que tiene la cruz acá arriba, una palomita. No, nuestras acciones se tienen que ver como las de Jesús. Eso es lo que nos hace cristianos, no lo que tenemos escrito en la remera. Mejor ponlo todo lo que puedas, predica hasta con la ropa, con lo que sea, pero es nuestro carácter, nuestra vida la que tiene que reflejar a Cristo. Que la gente te pueda preguntar, aunque vos estés con una batalla allá adentro y con una tormenta, pero la gente te mira y te dice: qué paz que tenés. Pues, y Dios mío, ¿qué está viendo esta mujer? Está viendo a Jesús en tu vida. Está viendo a Jesús en tu vida. Por eso la Biblia dice que después se te prenderán de tu ropa y te dirán: llévame donde tú vas, porque yo veo que Dios está contigo. Cuando Salomón ofreció, Dios se le aparece y Dios le dice: pídeme lo que quieras. Esa oferta del cielo vino después de que Salomón hizo el protocolo correcto. Y Dios le dijo: pide lo que quieras. Y él podía haber pedido un gran ejército, podía haber pedido la vida de sus enemigos, podía haber pedido fama, o podía haber pedido riquezas, podía haber pedido lo que quería. Y Dios se comprometió en dárselo, así que Dios lo iba a cumplir, porque Dios no puede desmentirse. Pues si no, se constituiría como Satanás, un mentiroso. Entonces Dios sí o sí iba a cumplir. Entonces Salomón le pide esto, verso 9: da pues a tu siervo corazón entendido. Digo, conmigo, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Qué es lo que él pidió?
un corazón entendido. Pero fíjense lo que Dios le dice en el verso 11. Y Dios le dijo: ¿por qué has demandado esto? No pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti. ¿Qué es lo que le había pedido? Pero fíjense lo que Dios le dice: demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Ahora, ¿él pidió inteligencia para oír juicio o pidió un corazón entendido? ¿Y por qué Dios le dice: demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí la respuesta. Esa palabra entendido en el original es shamá. Shamá quiere decir oír, obedecer o un corazón que escucha. Lo que le había pedido Salomón: quiero un corazón que pueda oírte, que pueda oír justicia, que pueda oír juicio. Quiero un corazón que entienda, pero para eso necesito escuchar. Y esto es algo que a Dios le agradó. En el libro de Deuteronomio, cuando Dios está a punto de habilitar las bendiciones, capítulo 28 de Deuteronomio, y Dios habla: si haces esto, serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, será bendita tu arteza de amasar, será bendita tu entrada y tu salida, será bendito el fruto de tu vientre, será bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serán benditos a llenar tus graneros, serán benditas tus vacas. Antes que Dios comienza a desatar toda esa bendición, en Deuteronomio capítulo 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Lo que hizo Salomón, no sabemos si el papá le enseñó, cómo le enseñó o no, aunque él después en el libro de Eclesiastés dice: mi papá me sentaba en su regazo y me enseñaba a temer a Dios. Él dice: si hay algo que quiero, es oír a Dios. Y como él lo que quería era oír a Dios, Dios le agradó tanto que le dijo: no solamente te voy a hacer que puedas oír sabiduría. Luego él escribe, Salomón dice: mira, si tienes algo que conquistar en la vida, vende las riquezas que tiene, las piedras preciosas, pero conquista la sabiduría, conquista el privilegio de oír a Dios. Si temprano lo buscares, lo hallarás. Y a Dios le agradó esto. Satanás hizo un tremendo trabajo que le funcionó muy bien por muchos años, estableciendo una iglesia, entre comillas, donde existían el clero y el pueblo. Y el clero era el que tenía relación con Dios, y el pueblo el que tenía que escuchar lo que el pueblo tenía que escuchar lo que el clero decía, y ya. Entonces, cuando uno piensa de que Dios todavía habla, uno piensa así: Dios le habla al pastor, a la pastora, al profeta, al apóstol. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si hay algo que Dios quiere, es establecer este vínculo, esta relación con sus hijos. Como a vos te gusta que tus hijos vengan y te hablen y te cuenten, que te visiten, así como a mi mamá le gusta que vaya y que le visite, a tu mamá, a tu papá le gusta. Imagínate, ellos son un reflejo. Dios puso en nosotros los seres humanos una pequeña muestra de lo que está en el corazón de Dios. Y a Dios le agrada que podamos estar con Él. Y ese es nuestro ofrecer. Es cuando decimos: Señor, lo más importante es estar tiempo contigo. Ahora cuando le sacamos el tiempo: yo tenía que orar. Ay, pero en el colectivo nomás voy a orar porque no ofrezco, se lo quito.
te vas a dar cuenta que dentro de las primeras cosas, cuando Dios te bendice, cuando Dios nos bendice, lo primero que hacemos es le quitamos a Dios tiempo, en vez de ofrecer más tiempo. Para oír a Dios hay que darle esa prioridad. Señor, yo quiero escucharte. Yo necesito tomar decisiones, pero quiero que tú me guíes porque quiero ser sabio. No quiero dar este paso en mi emoción, en mi sentimiento. Lo voy a agarrar ahora cuando le vea, ¿sabe qué? Le dejo mi huella digital en el cuello. Antes de eso, preguntarle a Dios, Señor, ¿me vas a bendecir si lo ahorco o no? Y deja que Dios te responda. Y cuando Él te responde, la paz de Dios va a entrar a tu corazón. Recuerdo hace unos años cuando la iglesia recién estaba empezando y había un precioso mover del Espíritu Santo, pero viste que siempre el diablo intenta lastimar el corazón de la gente, ¿verdad? Y entonces si hablaban mal de mí, a mí no me preocupaba mucho. Pero cuando comenzaron a lastimar a los hermanos, ahí sí me hervía. Entonces un día salí así decidido, a la mañana estaba, Señor, voy a ir a hablar ya con esta persona para que no me lastime más a los miembros de la iglesia, a los hermanos, porque era una persona que los estaba lastimando con sus palabras, sus comentarios. Así que yo estaba ahí y esa mañana mientras que estaba orando, gloria a Dios que pude oír al Señor. El Señor me dijo, si vas con tus fuerzas, yo no te defiendo, pero si esperas, te defenderé con mi gloria. Y le dije, Señor, qué mejor defensa que se te ve a ti. ¿Cuántos errores hemos cometido por no tomar tiempo con Dios? Pero a Dios le place que nosotros queramos oír su voz. Fíjate lo que dice cuando dice las Escrituras que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si a veces nos faltan cosas, es porque al fin y al cabo Él no llega a ser todo nuestro pastor, porque el pastor es el que guía a las ovejas donde hay que ir. Es que Señor, justo viste que yo tenía esta deuda y entonces aquí me voy a jugarme este numerito y si vos me bendecís hasta te llevo el diezmo. Ahí escucharle a Dios a ver si Él va a entrar ahí. Dice, si Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Él me llevará a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me hará descansar. Dios quiere que cada uno de sus hijos escuche su voz. Si la que tenés al lado, Dios quiere que escuches la voz de Dios. Dios quiere que escuches su voz. Y cuando le pides, Señor, yo quiero oír tu voz, alegrarás el corazón de Dios como alegró el corazón Salomón, el corazón de Dios. Y dice, y le agradó a Dios que le pida esto. Y entonces no solo le dio lo que pidió, sino que le dio lo que ni siquiera pidió. Eso se llama añadidura. Cuando podemos caminar y querer oír, Señor, yo quiero oír tu voz hoy, Dios se hará entender. Dios habla de tantas formas. En ese caso Dios le habló con un sueño a Salomón. Salomón podía haberse levantado y dijo, y vio que era un sueño, dice, y Salomón podía haberse levantado y dijo, oh, qué lindo sueño, mira si se cumple. No, él dijo, Dios me habló. Y por eso se fue a Jerusalén y se fue al tabernáculo de reunión, el tabernáculo que había levantado David, y ahí estaba el arca del pacto, y se fue a ofrecer sacrificios otra vez. Antes Dios le habla y después volvió a ofrecer. Cuando termina ese versículo y él dice, y volvió a ofrecer, el versículo siguiente es cuando aparecen las dos rameras y él ya había recibido sabiduría. Dios te va a sorprender cuando quieras oírlo.
Porque las cosas que pensaste que tardarían años, Dios las puede hacer de la noche a la mañana. Cuando nosotros queremos, Señor, yo quiero oír tu voz, te vas a despertar un día y vas a decir, me parece que Dios algo está queriendo hacer hoy conmigo. Quiero seguir tu voz. Tu carácter va a cambiar, porque ya no va a depender de la gente que te rodea, va a depender de qué te dijo Dios en ese día. Y puede que hasta haya existido una tormenta, pero vas a estar tranquilo o tranquila porque tienes una promesa de Dios. Esto pasó en México, esto que te voy a contar, en uno de los terremotos hace algunos años atrás. Todo estaba temblando, algunos edificios moviéndose y cayendo por allí. La gente corría de un lugar para otro, pero había una viejita en una esquina que ella estaba ahí en la esquina tranquila, mirando a todos cómo corrían, hacían footing, y ella lo seguía mirando. Hasta que uno que había pasado varias veces le dice, hey, doña, usted no corre, no tiene miedo. Y él ya le dijo, es que caerán a mi lado 10,000, a mi diestra otros 1,000, pero a mí no me llegará. Tengo una palabra, tengo una palabra. Y despertó del sueño y se dio cuenta que Dios había hablado con él. Quiero invitarte a que te pongas hoy sobre tus pies. ¿Me pueden acompañar el equipo de adoradores? Gracias. El viernes les hablé sobre por qué Dios hace lo que hace. ¿Y qué diferencia existe cuando no solamente conocemos la mano de Dios, lo que Dios da o hace, sino que conocemos el corazón de Dios, por qué Él hace lo que hace? Y ahí nuestra fe crece y aumenta. Pero este es uno de los problemas del cristianismo de hoy, es que conocemos lo que Dios hace y lo que Dios da, pero no conocemos su corazón. ¿Por qué lo hace? Es tema del viernes. Pero hoy lo que quiero agregar es que los cristianos de hoy conocemos las manifestaciones de Dios. Y los que servimos al Señor también conocemos la unción, conocemos el poder, conocemos los milagros. Y está bien, pero no todos conocen la voz de Dios. Y puedes conocer que Dios es poderoso, pero qué diferente que es cuando conoces su voz. Te puedo asegurar que caminarás sobre la tormenta. Cuando conoces la voz de Dios, puede haber la tormenta más grande alrededor tuyo, pero en tu corazón habrá paz. Puede estar la amenaza más terrible, pero tienes una voz, una palabra. Dios te habló a través de las Escrituras. Y te darás cuenta que puedes estar confiado en una palabra. Salomón entendió que Dios le había hablado y volvió al altar a ofrecer. Dios nos ha bendecido en estos años, pero no nos quedemos solo mirando lo que Dios hace o lo que Dios da. Y vamos a testificar de lo que Dios hace y lo que Dios da, sí. Pero Dios quiere llevarnos a una intimidad, a conocer su voz, a obedecerle y a seguirle. Y muchos de los que hoy se pueden sentir derrotados, con solo una palabra del cielo, te levantarás del polvo y volverás a tomar las armas como David lo tomó. Aunque muchos le decían no podrás, él sabía quién había venido sobre él, le ungió con aceite y le dijo que podría tumbar gigantes. Y su fe se puso en acción. No estamos por celebrar solamente lo que Dios hizo,
Estamos celebrando lo que Él es, que Él es fiel a su palabra, que Él cumple cada una de sus promesas, que los cielos y la tierra pueden pasar, pero su palabra permanece para siempre. Puede que el corazón haya estado lastimado, pero en el libro de Isaías dice que Él es el que venda las heridas del corazón. Puede que se hayan roto la relación entre padres e hijos, pero en el último versículo del libro de Malaquías, el capítulo 4, dice que cuando venga el deseado, Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Cuando tienes una palabra, tienes una voz de Dios, puedes pararte firme, porque pueden pasar días, meses o años, pero Dios cumplirá su promesa y su palabra. Y podrás ofrecer sacrificios de alabanza, podrás pagar tus votos al Altísimo, porque sabrás que puedes invocar en el día de la angustia y Él te responderá.